Ya, entonces esto es equivalente a... a ver, primero vamos a usar una estrategia diferente. Vamos a aplicar el algo implicando otra cosa al tiro, que sería la negación de lo primero o lo segundo. Entonces va a ser la negación de esto gigante. No voy a empezar de adentro hacia afuera, sino que vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Sería la negación de esto o el otro, ¿cierto? El que está acá. O sea, nos hemos deshecho en este minuto de este implica. ¿Ok? Y esto es equivalente, fíjense que es la negación de un P y algo y otra cosa. Va a ser la negación del primero o la negación de este otro o la negación de este otro. ¿De acuerdo? O el R. Ya, entonces nos va a quedar la negación de P, O, y ahora vamos a negar, antes de negar para adentro, porque nosotros no tenemos la negación de un implica, ¿de acuerdo? Entonces esa negación la dejamos afuera tal cual, vamos a sacar este otro implica, este implica que está ahí, ¿ya? Entonces nos va a quedar, para sacar ese implica, negamos el primero o el segundo, sin hacerle nada, ¿de acuerdo? O no Q, o R. Y esto que está acá va a ser no P, O. Fíjense que aquí aparece la negación de un O. ¿Cómo sería la negación de un O? Va a ser la negación del primero y la negación del segundo. ¿Cierto? Acuérdense que un O se convierte en un I. O no Q. O R. ¿Ya? Y esto que está acá, observen acá. Fíjense que hay algo O, esto otro, O, esto otro. O sea, hay un O y hay un O. Por lo tanto, nosotros podemos asociar como nos convenga. Fíjense que vamos a asociar acá, estos dos. ¿Y qué apareció? La ley de absorción. Fíjense, ¿por qué? Porque tenemos este que está acá afuera, o el mismo que está acá afuera, con un I. ¿Se fijan? Y en la ley de absorción, el que se repite, el que está afuera y que está adentro, se come al otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este que se repite, se come al otro, por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría no P. ¿Sí? Profe, ¿y no habría que sacar ese implica primero? Es que no es necesario, pero lo podemos hacer. Hagámoslo si ustedes quieren. Hagámoslo, no hay problema. Era para ahorrarme paso, ¿no? Ya, saquemos entonces, vamos a dejar el que está acá afuera tal cual. Entonces nos queda no P, O, no P, y saquemos el implica. Como nos dice usted, este que está acá sería no Q, perdón, me comí esa negación que está afuera. Ahora voy a seguir con el mismo color para que no se vea tan desordenado. Esa negación la mantenemos y adentro sería la negación del primero o el segundo, ¿cierto? ¿Estamos bien? O no Q, o no Q, o R. Ya. ¿Qué vemos ahora? Voy a borrar la parte de arriba. Ya, a ver, veamos. A ver, ¿qué observamos acá adentro? Ya, entonces esto va a ser igual a no P, O, no P, I, y la negación de acá afuera nos quedaría adentro, nos va a quedar Q y no R. ¿Estamos de acuerdo? O no Q. Y todo esto O R. ¿Ya?
se está agrandando mucho. No me gusta mucho esto. Lo que pasa es que aquí, lo que yo haría lo mismo que dije antes, que es, fíjense, se repite ese que está ahí. El no P, por lo tanto esto sería no P, por la ley de absorción. Y si esto es no P, nos queda O no Q, o R, ¿cierto? Y esto que está acá creo que es lo mismo que llegamos recién. Así que yo creo que lo más probable, bueno, y esto que está acá es lo mismo que tengamos la negación de P y Q o R. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, si no me equivoco, la negación de P y Q o R. ¿Se fijan? Y para saber el valor de verdad de esto que está acá, necesariamente necesitamos conocer los valores de verdad de P, Q y R. Por lo tanto, necesariamente en este ejercicio tendríamos que trabajarlo con tabla de verdad. ¿Por qué? Porque en el enunciado no nos dan ninguna información respecto de los valores de verdad de P, Q y R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio, la forma simplificada es esta que está acá. Y para saber el valor de verdad, la única forma es que lo ataquemos con la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Puede que nos dé tautología, puede que nos dé contradicción o contingencia. Así que vamos a trabajar con la tabla de verdad. La voy a escribir acá más o menos larguita. Ahora, en ninguna parte del ejercicio nos decían que no trabajáramos con tabla de verdad. Así que podemos hacerlo con tabla de verdad. Ya. Entonces vamos a tener el P, perdón. P, Q, R, verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí tenemos todos los casos posibles, ¿cierto? Adentro aparece el P y Q. P y Q. Vamos a escribir al tiro para no escribir tanto la negación al tiro del P y Q. Bueno, no, vamos a hacerlo más mejor. Ya, P y Q. La negación del P y Q. Y al final con el over. No, esa cosita mejor no la. Ya. ¿Qué sería P y Q? Vean la tabla de verdad del I, perdón, para que me vayan respondiendo. ¿Verdadero y verdadero? Estimado. Verdadero. Verdadero, 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 verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso. Falso. Verdadero y falso, falso, falso y verdadero. Falso. Falso y verdadero, falso y falso. Falso. Y falso y falso, falso. Ya. ¿Qué es la negación de este? Voy a poner el asterisco. La negación de asterisco sería falso, falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a juntar esta OR. Esta OR. Verdadero o falso. Esta OR. Falso o verdadero, verdadero, ¿cierto? Falso o falso es falso. Verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Y acá nos van a quedar todas verdaderos. ¿De acuerdo? Fíjense que nos da una contingencia. ¿Por qué? Porque nos dio falso, falso o falso. Y esto es falso, no hay otra alternativa. Por lo tanto, no es tautología, no es contradicción, es contingencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y estos serían los valores de verdad posibles. Yo creo que el enunciado tiene que haber apuntado acá, porque si lo trabajé 2 veces de la misma manera y llegué al mismo resultado, ya. Entonces, vamos a hacer la número 1 y la número 3.
Dice la número 1, dice para todo X que pertenece a A, para todo Y que pertenece a B, X cuadrado más Y cuadrado es mayor que 1. ¿Ya? Después vamos a hacer la otra. Ya. Tenemos que ver si esto es verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar la proposición. Dice, para todo X que pertenece a A, para todo Y que pertenece a B, X cuadrado más Y cuadrado es mayor que 1. Lo que nosotros habíamos visto es que a veces hay ejercicios donde si uno quiere analizar el valor de verdad de una proposición, a veces es más conveniente analizar el valor claro, bien digo, el valor de verdad de la proposición, la negación de esta proposición, y ver si es verdadera o falsa. Si la negación de esta proposición es verdadera, significa que la que nos piden es falsa, y viceversa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que está escrito acá corresponde a una P de X, Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde, ¿qué cosa es P de X, Y? Una proposición abierta que depende de dos parámetros, X y Y, que dice que para todo X que pertenece a A, para todo Y que pertenece a B, X cuadrado más Y cuadrado es mayor que 1. Si nosotros quisiéramos saber el valor de verdad de esta de manera directa, tendríamos que estar probando todos los X, para todos los X que están en A y todos los X que están en B, y vamos a demorarnos como 150 años. Entonces, lo más conveniente es ver qué cosa es la negación de esta proposición. La negación de esta proposición es la negación de un para todo X que pertenece a A, para todo Y que pertenece a B, y se cumple la condición. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la negación de un para todo es existe X en A, un existe Y en B, y la negación de esta condición. ¿Cuál es la negación de X cuadrado más Y cuadrado mayor que 1? Es X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Vamos a ver si esta es verdadera o falsa, insisto, y dependiendo del valor de verdad que tenga esta, nosotros vamos a deducir el valor de verdad de la proposición que se nos pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un existe, es que nosotros seamos capaces de exhibir un elemento que está en A y exhibir un elemento que está en B, tal que X cuadrado más Y cuadrado sea menor que 1. Entonces, si para que esto sea verdad, tendríamos que encontrar el X en A y encontrar un Y en B que cumpla esta condición. Bastaría por lo menos que encontráramos un X y un Y, ¿ya? Por eso es bueno analizar mejor los existes que los para todos, porque los para todos hay que chequear todos los elementos, en cambio los existes basta que uno exhiba un elemento que se cumpla. Entonces, ¿cuál sería el candidato, por ejemplo, a ser X? ¿Y cuál sería el candidato para ser Y? Los X los tienen que ir a buscar a A, y los Y tenemos que buscarlos en B. ¿Profe? Díganme. ¿Qué significa, o no sé si significa algo los puntos y coma, o solo para dividir? No, O es como un punto. es como la afirmación, existe X en A, tal que tal cosa, tal que cumple tal cosa, es como el tal que. Ah, ya, gracias. Entonces, aquí vamos a poner, basta considerar, insisto, está claro que no estamos analizando esta, estamos analizando la de abajo, la que está en rojo. ¿Ya? Entonces, basta considerar qué valor de X. Fíjese que el X y el Y que pongamos acá tienen que cumplir esta condición, que es la contraria a la que aparecía acá. ¿-1? No. 0. Si X vale 0 y Y vale 1/2, por ejemplo, basta considerar, este pertenece a, sí, y 1/2 pertenece a B, sí. ¿Y qué obtenemos acá? ¿Qué sería 0 al cuadrado más 1/2 al cuadrado? ¿Nos da un número menor o igual que 1? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué acabamos de mostrar?
que existe un X en A y existe un Y en B que cumple esta condición que está acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la negación de P de XY es verdadera. ¿Ya? Si la negación es verdadera, ¿qué podemos deducir respecto a la P de X, Y? ¿Esta es verdadera o falsa? Si la negación de Falsa. Falsa. automáticamente es falsa. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer otro. O sea, el consejo es, si ustedes tienen que analizar cosas con para todo, digamos, ahora vamos a analizar uno mezclado, pero lo más conveniente es ver si es más fácil analizar el valor de verdad de la negación de la proposición, que es lo que acabamos de hacer acá. ¿De acuerdo? Ya, voy a borrar. Por lo tanto, esa proposición es falsa, porque nosotros encontramos que la proposición, la negación de esa proposición era verdadera. Por lo tanto, la proposición original es falsa. Ya. En el problema, en el 3, dice, existe X que pertenece a A, tal que para todo Y que pertenece a B, X al cuadrado más Y al cuadrado es mayor que 1. Dice, existe X que pertenece a A, que para todo X, Y que pertenece a B se cumple esto que está acá. Ya, les voy a dar unos minutos para que ustedes me digan si esta proposición es verdadera o es falsa. A ver, fíjense acá, en este ejercicio tenemos un existe y un para todo. Entonces, en este caso, basta con que uno exhiba un X que cumpla todo esto. ¿Y dónde uno va a buscar los X en este caso? En el conjunto A. ¿A alguien se le ocurre cuál X nos serviría? El menos 1. A ver, veamos. Si X vale menos 1, se supone que para todo Y que pertenece a B, menos 1 al cuadrado más Y cuadrado es mayor que 1. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? Pues, vamos viendo. Si vale un medio, ¿se cumple esto? Sí, porque sería 1 más un medio, perdón, más un cuarto. 1 más un cuarto. ¿Es mayor que 1? Sí, ¿no es cierto? Si vale un tercio, que sería el otro valor de B, vamos a tener que 1 más un noveno, ¿es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, este es el X que existe, luego esta afirmación es verdadera. Pero ojo, cuando a uno le dan los conjuntos de manera específica y uno tiene que chequear para todo, uno tiene que efectivamente chequear que se cumple para todo. ¿De acuerdo? Profe, Diga. en el caso de que el conjunto B sea mucho más extenso, ¿se podría negar solo el segundo como paréntesis? O sea, como a partir de A para todo y perteneciente a B, desde ahí para la derecha. Mire, no, usted no me puede negar un pedacito. No, no puede negar un pedacito. Lo que puede hacer, o sea, no puede negar por partes, no. O niega la proposición entera o no la niega. ¿De acuerdo? Yo sé para dónde va su pregunta. Por ejemplo, mire, si este conjunto B, o sea, ya se acabó el ejercicio, el resultado final del ejercicio es verdadero. ¿Por qué? Porque la estimada encontró un X, como estamos hablando de la existencia, basta que uno exhiba uno que funcione. Y chequeamos que funcionaba para todos los elementos de B.
Entonces ahora vamos a conversar otro ejercicio. Por ejemplo, si el conjunto B, estoy inventando, fueran los números reales. Claramente, como el conjunto B son todos los reales, obviamente nadie va a empezar a probar todos los números reales uno por uno. O sea, vamos a poner i igual a menos 100, después i igual a menos 99, después i igual a menos 98, ¿me entiendes? O sea, obviamente no tiene sentido hacer eso. Lo que podríamos hacer en ese escenario es decir, bueno, si x vale menos 1, nosotros vamos a tener que menos 1 al cuadrado más i cuadrado, vamos a ver si es mayor que 1. 1 más i al cuadrado es mayor que 1, porque i al cuadrado siempre es mayor que 0. Pero ojo, esto se cumple solamente cuando i es distinto de 0, o sea, cuando i pertenece a los reales menos el 0. Entonces, si la pregunta hubiese sido la misma, borremos este conjunto A, estamos inventando otra pregunta, ¿ya? Considerando el conjunto A y el conjunto B como todos los reales, la pregunta es, determine si esto es verdadero o falso. Esta es otra pregunta, distinta a la anterior, porque cambiamos el conjunto B. Entonces, tendríamos que ver si existe un x en A, tal que para todo i que pertenece a B, x cuadrado más i cuadrado es mayor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, si x, el propuesto es si x es igual a menos 1, 1 más i cuadrado mayor que 1 nos queda i cuadrado mayor que 0, pero esto es verdad solamente si el i es distinto de 0. Pero resulta que el i, como es para todo i que está en B, en los reales está el 0, por lo tanto estamos sacando el 0 de la condición, por lo tanto para este x igual a menos 1 no nos serviría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque falla en un número real. En un número real no funciona. Entonces este x igual a menos 1 no funciona. Entonces uno dice, bueno, tengo otro x, que sería el 0. Veamos si funciona. Se supone que 0 al cuadrado más i cuadrado mayor que 1, o sea, i cuadrado mayor que 1. Esto se cumple para todos los reales, que i al cuadrado es mayor que 1. La respuesta es no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, i fuese un tercio al cuadrado no es mayor que 1, por lo tanto se cae. Luego el x igual a 0 tampoco sirve. ¿Qué pasa con x igual a 1? Que sería el tercero que podríamos, en nuestra búsqueda de encontrar uno que funcione. Si x vale 1, nos va a quedar 1 al cuadrado más i cuadrado mayor que 1 y encontramos con el mismo problema con el menos 1. Esto sirve, esto es verdad siempre, pero excepto cuando i vale 0, porque cuando i vale 0 nos quedaría 0. Si nosotros hubiésemos tenido un mayor igual ahí, esta afirmación hubiese sido verdadera, pero tenemos un mayor estricto. Entonces hay un elemento en los reales que no funciona. Por lo tanto, esta proposición es falsa. O sea, porque este tampoco funcionó. No existe ningún x en A que cumpla esta condición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta proposición, ahora, considerando que este es el nuevo conjunto B, serían todos los reales, sería falsa. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Ya. Profe. Eso sería. Sí, sí se entendió. Ya, ¿qué les pido yo a ustedes ahora? Bueno, que obviamente estudien, repasen todo el apunte enterito, que hagan un resumen de fórmulas, con todas las fórmulas de lógica, y hagan algunos ejercicios de los que aparecen acá, por ejemplo, en el apunte que les mostré recién. Por ejemplo,